La estación espacial profunda Argus 9 flotó en la oscuridad del sector de Orán, olvidado por el tiempo. Una vez fue un lugar orgulloso. Instalación de investigación terrestre, pero después en la última Gran Guerra, fue abandonada. Ahora, solo los carroñeros y exploradores se atrevieron a visita, en busca de tecnología perdida. El capitán Elrich Bass y su tripulación pasé semanas explorando estaciones muertas como eran parte de la galaxia. Unión Recovery Team, un grupo que busqué tecnología humana antigua antes. Podría caer en las manos equivocadas. La mayoría de las veces, no encontraron nada más que metal oxidado y máquinas rotas. Pero, hoy fue diferente. Capitán, necesita. Para ver esto, dijo Lena Carter, la ingeniero del equipo. Su voz temblaba mientras apuntó su escáner a un enorme objeto enterrado en lo profundo de la instalación. Elrich dio un paso adelante, brillando con su luz sobre el asunto que tenían delante. Era enorme, una imponente máquina de guerra, casi 30 m de alto, cubierto con una gruesa armadura negra. Símbolos extraños y marcas descoloridas. Cubría su cuerpo. Pero un nombre destacaba claramente en su pecho. Pro GC Igis. ¿Qué es esto?, susurró Drake. Mendes, el experto en armas del equipo. La confianza habitual se había ido, reemplazada por inquietud. El escáner de Lynn parpadeó violentamente. No lo sé, pero las lecturas no. Tiene sentido. Elrich entrecerró los ojos. Él había visto máquinas de guerra terrestres antes, pero nada como esto. Parecía antiguo, aún intactos por el tiempo. No había marcas de óxido, sin cicatrices de batalla, solo silencio. ¿Está activo?, preguntó. Lena negó con la cabeza. No hay lecturas de potencia. Es latente. Drake exhaló aliviado. Bien, dejémoslo así. Elrich no estaba tan seguro. Algo sobre esta guerra. La máquina se sintió mal, como si estuviera esperando. Entonces las luces parpadearon. Una profunda y baja. Un zumbido llenó el aire, vibrando a través de las paredes metálicas. La armadura de la máquina. Las placas se movieron ligeramente, como si estirándose después de un largo sueño. Elrich. El corazón me latía con fuerza. Lena, no lo hice. Lo que sea, gritó, retrocediendo. El escáner en sus manos se volvió loco. Los números se disparan más allá de lo que era posible. La máquina se estaba despertando. De vuelta al barco, dijo L. Su equipo, no lo dudaron. Se dieron la vuelta y corrieron. Sus pasos resonando en el vacío. Estación. Detrás de ellos, la máquina de guerra. Los ojos brillaban de azul. Un arma sin maestro. Cuando llegaron a su barco, la estrella Oriana Elrich ya estaba enviando una señal de socorro a la Unión Galáctica. Les habla el capitán Elrich. Vas del equipo de recuperación. Encontramos un máquina de guerra terrestre desconocida dentro de Argus 9 está despertando. Necesitamos urgentemente. Una voz profunda lo interrumpió. Señal. Detectado. Los sistemas de la nave se congelaron. Las pantallas fallaron. Las luces parpadearon. El motor se apagó. Lena jadeó. Nos saqueó en segundos. Drake apretó los dientes. Estamos tan condenados. Eric forzó. Para mantener la calma. No sabemos eso. Todavía. Afuera, la máquina de guerra se movía. No. Como un robot, como algo vivo. Un marco masivo desplegado con lentitud. Movimientos deliberados, articulaciones silbando mientras se adaptaron después de años de quietud. Entonces habló. Señal de socorro humana. Detectado. Prioridad alta. A Elrich se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La voz no era metálica ni robótica. Era claro, profundo, casi humano. Lena.
Susurró. No se entiende. La guerra. La máquina giró sus ojos brillantes hacia el barco. La tripulación se preparó para un ataque. En cambio, los escaneó. Luego habló. De nuevo. Identificar. Amigo o enemigo. El Lich tomó una decisión temblorosa. Aliento. No tenía idea de qué tipo de. Esta era una máquina. Nadie lo hizo. Pero algo le decía que los próximos. Las palabras decidirían su destino. Él dio un paso adelante y respondió. Somos amigos. Por un momento, nada sucedió. La máquina estaba completamente quieto. Entonces sus ojos se oscurecieron levemente. ¿Cómo? Si consideramos sus palabras. Amigo. Reconocido. Los sistemas del barco. De repente volvió a estar en línea. La energía estaba restaurado y todas las funciones estaban normales. Como si nada hubiera pasado. El Lich intercambió una mirada con Lena y Drake. Esto no era solo una máquina de guerra. Era algo más. Y ahora estaba despierto. La máquina de guerra se quedó quieta, su resplandor. Ojos azules mirando la estrella de Oriente. El silencio se sentía pesado, como la calma. Antes de una tormenta. Capitán Elrich Bass agarró los controles de su nave. Fuertemente, su corazón todavía latía con fuerza. Lo que acababa de pasar. Proyecto Aegis. Estaba despierto y los había aceptado. Como amigos. El Lich miró a Lena Carter. La ingeniero del equipo. ¿Puedes escanearlo de nuevo? Lena dudó antes de presionar unos pocos botones. El escáner parpadeó, intentando para analizar la máquina, pero los datos no tenía sentido. No entiendo. Ella murmuró. Está hecho de una aleación desconocida. No hay registros en la base de datos y su poder. Fuente. Se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Al respecto? Preguntó Drake Méndez. Él. Experto en armas. Lena tragó saliva con dificultad. Es infinito. Drake resopló. Eso es imposible. El Lich no estaba tan seguro. Ya no. Sea lo que sea esta cosa. No es normal. Entonces, sin previo aviso, la señal de socorro apareció en su pantalla. Slurk. NT colon humano bajo NTK/diagonal Slok. La puerta de Orión es resbaladiza. El estómago se le cayó. La puerta de Orión era una pequeña colonia humana en el límite de Terran. Espacio. Fue el hogar de miles de personas, agricultores, científicos, familias. Y ahora estaba en peligro. La voz de Lena. Estaba tenso. La llamada de socorro está llegando. Desde la estación de defensa de la colonia. Están bajo ataque de un desconocido. Flota. La expresión de Drake se oscureció. Flota desconocida. Eso nunca es bueno. El Lich volvió a la consola. ¿Podemos saltar? ¿A su ubicación? Lena negó con la cabeza. No a tiempo. Estamos demasiado lejos. Un profundo. Una voz mecánica los interrumpió. Puerta de Orión. Colonia humana. Amenaza. Detectado. El Lich se quedó sin aliento. Garganta. La máquina de guerra había oído la llamada de socorro. Estaba reaccionando. Entonces, antes de que nadie pudiera hablar, Proyecto Aegis. Movido. La máquina entra en acción. La guerra. La máquina levantó sus enormes brazos. Un débil. El zumbido llenó el aire a medida que la energía aumentaba. A través de su cuerpo. Entonces, en un destello de luz azul, se desvaneció. El Lich saltó. A sus pies. ¿A dónde fue? Lena. Revisé frenéticamente los escáneres. No lo sé. Simplemente desapareció de todo. Lecturas. Drake murmuró. Esa cosa puede teletransportarse. El Lich apretó los puños. ¿Dónde se había metido la máquina? Entonces Lena jadeó. Capitán. La señal de socorro. Desde la puerta de Orión acaba de cambiar. Eric se inclinó sobre su consola. La pantalla parpadeó,
mostrando una transmisión en vivo desde él. Cámaras de defensa de la colonia. La vista era caos. Las naves enemigas llenaban el cielo, disparando contra la colonia de abajo. Salvadator. Buques de guerra del dominio. La sangre de Elrich corrió. Frío. El dominio Salvator fue uno de las facciones alienígenas más poderosas del galaxia. Fueron conquistadores despiadados, conocido por destruir civilizaciones. Y ahora estaban atacando a una colonia humana indefensa. Pero entonces, algo apareció en la pantalla. Sombra. Cayó del cielo como una cometa, aterrizando en medio de la campo de batalla con un impacto atronador. El polvo y los escombros volaron por todas partes. Cuando el polvo se asentó y el proyecto Aegis se mantuvo en pie. Entre las ruinas, los ojos de Elrich se abrieron de par en par. Fue a defender la colonia. Lena susurró. Está protegiendo a los humanos. La guerra comienza. Los buques de guerra Salvator dirigieron sus armas hacia la guerra. Máquina. Cañones de energía cargados, brillantes. Rojo brillante. Entonces dispararon. Las explosiones. Golpeó directamente al proyecto Aegis, causando una explosión masiva que sacudió el suelo. Por un momento, solo hubo humo. Las cámaras de defensa de la colonia parpadearon. Luego, cuando el polvo se disipó, la máquina dio un paso adelante, completamente desarmado. La flota ex Salvator dudó. Entonces, ellos dispararon de nuevo. Esta vez, el proyecto Aegis se movió, levantó los brazos, absorbiéndola. Explosiones como si no fueran nada. Azul. La energía se extendió por todo su cuerpo. Entonces, en un instante, devolvió el fuego. Una explosión de energía disparada desde su núcleo, golpeando al buque de guerra líder ex Salvator. El barco explotó al instante. Las naves ex Salvator entraron en pánico. No había visto nada parecido antes. Los escudos eran inútiles. Sus armas eran ineficaz. Y el proyecto Aegis fue simplemente empezando. Se lanzó al cielo, moviéndose más rápido que algo. El tamaño debería ser capaz de. En segundos. Estaba entre la flota enemiga, desgarrando. A través de barcos como de papel. Elrich, Lena y Drake observó en un silencio atónito. Una máquina estaba luchando contra una máquina entera. Flota de invasión, y estaba ganando. Un nuevo miedo en la galaxia. La batalla no duró mucho. En cuestión de minutos, los barcos salvadores ya no estaban destruidos o en retirada a toda velocidad. El proyecto Aegis volvió a aterrizar, de pie entre las ruinas. Entonces, para la segunda vez, habló. Amenaza. Eliminado. La humanidad está a salvo. Eric exhaló, su mente acelerada. La guerra. La máquina no era solo un arma. Era algo más, algo que la galaxia tenía nunca antes visto. Y ahora todos sabría que existía. El campo de batalla estaba en silencio. Donde una vez hubo fuego y destrucción, ahora solo había la imponente figura del proyecto Aegis, de pie, inmóvil, entre los escombros de la flota Salvator. La otrora poderosa. Los buques de guerra del dominio yacían en ruinas, destrozado por una máquina que no hubiera existido, y sin embargo era real. El capitán Elrich Bass y su tripulación a bordo. La estrella de Orión solo podía observar en incredulidad que esa cosa destruyó un todo. La flota está sola, susurró Drake. Mendees, el experto en armas. Lena, Carter, el ingeniero del equipo, todavía estaba mirando el escáner, con las manos temblando. Ni siquiera sufrió daños, ella dijo. Ni un solo rasguño. Eric apretó los dientes. Sus dientes. Había visto muchas batallas, pero nada como esto. Nada en todo el
La Unión Galáctica jamás había sido tan poderoso. Entonces el proyecto Aegis habló. De nuevo. La humanidad está a salvo. Misión. Completar. El Lich dudó, luego presionó. El comunicador del barco. Aquí el capitán. El Lich Bass. ¿Me oyes? Por un momento, hubo silencio. Luego la guerra. La máquina respondió. Confirmado. Estás. Amiga. Comunicación aceptada. Lena. Jadeó. No se entiende. Drake cruzó sus brazos. Sí, pero la pregunta es, ¿qué pasa? Antes de que el Lich pudiera responder, una alerta apareció en su pantalla. Transmisión entrante de SL desde Orión. Corte de la puerta. El Lich abrió rápidamente la canal. Un pequeño holograma parpadeante. Apareció. El gobernador y las Brand, el líder de la colonia de la Puerta de Orión. Su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos por la sorpresa. Capitán Bass, dijo el gobernador, su voz temblorosa. ¿Qué acaba de pasar? El Lich respiró hondo. Gobernador, te lo voy a explicar todo, pero primero, ¿está su gente a salvo? El gobernador asintió. Rápidamente. Sí, gracias a lo que sea que es. Señaló el proyecto Aegis, todavía de pie fuera de la colonia como un guardián inquebrantable. El Lich miró a la máquina de guerra. Había llegado a tiempo para salvar miles de vidas inocentes. Pero había una pregunta que nadie podía responder. Respuesta. ¿De dónde había salido? Eso. El regreso de Salvador. Antes de que alguien pudiera decirlo. Otra palabra. Una alarma de advertencia resonó. A través de la colonia. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. Mientras revisaba el radar. Capitán, nosotros. Tengo un problema. El estómago de El Lich. Apretado. ¿Qué tan grande es el problema? Lena. Se giró para mirarlo con miedo en su voz. Los Exalvator están de regreso y esto. Ya es hora de que traigan una guerra entera. Flota. Drake apretó los puños. Ellos. Debe estar furioso después de lo que pasó. El Lich sabía que tenía razón. El Salvador. Eran uno de los extraterrestres más poderosos. Imperios en la galaxia. Su orgullo habían sido heridos. Ahora regresaban. Con todo lo que tenían. ¿Número de barcos? Preguntó el Lich. Lena tragó saliva. Difícil. Al menos 100 buques de guerra, tal vez más. El Lich cerró los ojos por un breve momento. Esto no fue solo un ataque. Ya no era más. Esto era una invasión. Las defensas de la colonia no resistirían. Orión Star fue una pequeña exploración. Buque, no un buque de guerra. No tenían oportunidad contra una flota entera. Pero, entonces, una voz profunda resonó a través del comunicador. Amenaza detectada. Interesante. Modo combate. El proyecto Aegis había hablado. Eric se giró hacia la ventana justo a tiempo. Para ver la máquina de guerra despegar. Tierra. La energía azul pulsaba alrededor de un marco enorme mientras descendía hacia él. Cielo, preparándose para la batalla. La voz de Lena. Tembló. Va a luchar contra ellos. De nuevo. Frank dejó escapar un silbido bajo. El Salvador no sabrá qué les pasó. Comienza la batalla. La flota salvadoreña. Llegó en una tormenta de fuego y destrucción. Sus buques de guerra llenaron el cielo, bloqueando las estrellas mientras llovieron ráfagas de energía sobre la colonia. Abajo. Pero antes de que sus ataques pudieran golpe, Proyecto Aegis se movió. La guerra. La máquina se lanzó a través del espacio con velocidad imposible, abriéndose paso entre el enemigo. Fuego como un ser vivo. Su armadura brillaba azul mientras absorbía energía de el enemigo ataca, convirtiéndolo en su propio poder. Entonces atacó. Égida. Levantó el brazo y un pulso de puro. La energía explotó hacia afuera, atravesando
Los buques de guerra enemigos como el papel. 5. Los barcos de El Salvador fueron destruidos en un instantáneo. Esa flota Salvador disparó todo lo que tenían, pero nada funcionó. El proyecto Aegis era imparable. Uno por uno. Los barcos enemigos cayeron. Algunos intentaron escapar. Otros lucharon desesperadamente. Solo. Ser destrozado por la maquinaria de guerra. Armas avanzadas. El Rich y su tripulación. Observó en un silencio atónito. Esto no es una guerra, susurró Lena. Es una masacre unilateral. Drake sacudió su cabeza. No me extraña que esta cosa estuviera escondida. Es demasiado poderoso. Si alguien lo controlara, si lo hicieran, podrían conquistar la galaxia. Eric exhaló. Eso es lo que me da miedo. Victoria y miedo. Tomó menos de 20 minutos para que la flota Salvatore esté completamente destruida. La máquina de guerra regresó a la colonia, aterrizando silenciosamente en las ruinas del campo de batalla. Se quedó allí, inmóvil como un titán desde leyendas antiguas. Entonces habló una vez más. Misión cumplida. La humanidad es protegido. Eric sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su columna vertebral. La máquina de guerra había salvado. Ellos. Había defendido a la humanidad. Pero ahora, toda la galaxia sabría lo que era capaz de. Y el Rich sabía una cosa. Con certeza. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. El polvo se había asentado. Todavía salía humo de los restos del avión. Los buques de guerra Salvatore. El campo de batalla. Estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del proyecto Aegis en pie. Ojos azules brillantes escaneando las ruinas de la flota enemiga. Dentro de la estrella Oriana. El capitán Elrich Bass y su tripulación fueron congelados en el lugar. La escena ante ellos era imposible. Una máquina había derrotado una fuerza de invasión completa. Drake Mendes, el experto en armas, dejó escapar un silbido bajo. No sé si ser impresionada o aterrorizada. Lena Carter, el ingeniero del barco, seguía mirándolo fijamente. Su escáner no sufrió daños. Ella susurró. Ni siquiera una abolladura. ¿Cómo es eso posible? Eric no tenía respuesta. El proyecto Aegis no debería existir. Y sin embargo, acababa de aniquilar una flota de uno de los imperios alienígenas más temidos del mundo. Galaxia. Entonces la máquina habló. Amenaza. Eliminado. La humanidad está a salvo. El Rich respiró hondo y presionó el comunicador de la nave. Proyecto Aegis. ¿Puede? ¿Me oyes? Siguió un breve silencio. Entonces la voz profunda y mecánica regresó. Confirmado. Eres amigo. Comunicación. Aceptado. Lena jadeó. Está respondiendo. Drake se inclinó hacia adelante. Pregúntale algo. ¿Qué es importante? Eric dudó antes de hablar. Proyecto. Égida. ¿Quién te construyó? Por un momento. Solo hubo silencio. Entonces él. La voz de la máquina volvió a resonar. Datos. Información restringida. Información clasificada. Lena frunció el ceño. ¿Clasificado por quién? Drake se sacudió su cabeza. No me gusta esto. Algo me dice que no se supone que lo sepamos. Antes de que el Rich pudiera responder, una advertencia. La alarma sonó en todo el barco. Entrante. Tiranis Ames de la puerta de Orión. El Rich aceptó rápidamente la llamada. Un holograma. Parpadeó y cobró vida, revelando al gobernador. Elas Brand, el líder de Orión. Colonia Gate. Su rostro estaba pálido. Manos temblorosas. Capitán Bass, dijo. Su voz era entrecortada. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? El Rich exhaló. Gobernador. Te lo explicaremos todo. Pero primero, ¿estás
¿Está su gente a salvo? El gobernador asintió. Rápidamente. Sí, gracias a esa cosa. Él miró nerviosamente el proyecto Aegis, que aún permanecía inmóvil afuera de la colonia. El Lich se volvió hacia Lena. Escanear para más naves Exalvator. Los dedos de Lena. Voló sobre los controles. Entonces su rostro se puso blanco. Capitán, tenemos un problema. A el Lich se le encogió el estómago. ¿Cómo? ¿Un gran problema? Lena tragó saliva. El Salvator regresa. Y esta vez trajeron una flota. El Salvadorator. Venganza. El radar se llenó de puntos rojos, mientras cientos de buques de guerra entraban en órbita. Los salvadoreños no habían terminado. Deben estarlo. Furioso por lo sucedido, Drake murmuró. El Lich apretó los puños. El Salvador de Mingen fue uno de los más poderosas facciones alienígenas en la galaxia. No se tomaron la derrota a la ligera. Ahora, estaban trayendo una armada entera a borrar la colonia de la existencia. Están preparando un bombardeo orbital. Lena, advertido. Si disparan, la colonia será desaparecido. Eric sabía que su barco no era rival para toda una flota. Esto fue una muerte. Frase. Pero antes de que pudiera darla, con orden de retirada, el proyecto Aegis se movió. Amenaza detectada. Activando modo combate. La máquina va a la guerra. Tras vacilaciones, el proyecto Aegis despegó. Tierra. Energía azul pulsando desde su núcleo. Se disparó al cielo a una velocidad imposible. Velocidad, dirigiéndose directamente hacia el enemigo. Flota. Los buques de guerra Salvator abrieron fuego. Llueven ráfagas de energía, iluminando la oscuridad del espacio. Pero el proyecto Aegis era más rápido. Se abrió paso entre los. El enemigo ataca como un fantasma, esquivando todo lo que le arrojaron. Entonces, contraatacó. Un solo pulso de azul. La energía atravesó la flota, destruyendo 3 buques de guerra al instante. El Exalvator entró en pánico. Habían venido esperando una victoria fácil. En cambio, ellos se habían encontrado con una fuerza más allá de su comprensión. Uno por uno, los buques de guerra cayeron. Algunos explotaron en destellos brillantes de luz mientras otros fueron destrozados a medida que el tiempo los atravesaba. Como una cuchilla. La voz de Lena era apenas un susurro. Es imparable. Drake negó con la cabeza. Estamos viendo el arma más poderosa de la historia. Sí. Cualquiera controla esta cosa. Ellos controlan la galaxia. El Lich no estaba seguro de si ese pensamiento le hizo que se sienta más seguro o más asustado. Una advertencia. A la galaxia. Tomó menos de 20 minutos para que terminara la batalla. La flota Salvator había desaparecido. Proyecto Aegis regresó a la colonia, desembarcando en silencio. Luego habló una vez más. Misión cumplida. La humanidad está protegida. El Lich dejó escapar un suspiro lento. Ganó. Pero su alivio no duró mucho. Una nueva alerta apareció en sus pantallas. Un mensaje cifrado enviado a través de todo el galaxia. Lena lo leyó en voz alta, su voz temblando. Para todas las especies sensibles, una nueva. Ha surgido un poder. Un arma más allá. Comprensión. Proceda con cautela. El rostro de Drake se ensombreció. Eso no es bueno. Eric cerró los ojos. El secreto era fuera. La galaxia entera ahora sabía lo que el proyecto Aegis era capaz de. Y pronto. Vendrían a buscarlo. La batalla había terminado. Pero el silencio llenó el puente de las estrellas de Orián. El proyecto Aegis tuvo hecho lo imposible. Una máquina había destruyó toda una flota de guerra Exalvator. La colonia estaba a salvo, pero el costo de esta victoria era algo que nadie había tenido
Considerado. Porque ahora todo él. La galaxia lo sabía. Los dedos de Lena Carter. Flotaba sobre el panel de control, sus ojos. Escaneando la transmisión encriptada que acababan de ser enviados a través de todos los principales canal de comunicación en el universo. Ella tragó saliva con dificultad. Capitán, esto. Mensaje. Es una advertencia. El Rich Bass se inclinó hacia adelante. Su instinto le dijo, esto. No fueron solo malas noticias. Fueron desastrosas. Léelo. Lena respiró hondo antes de hablando. A todas las especies sensibles. Ha surgido un nuevo poder. Un arma más allá. Comprensión. Proceda con cautela. Drake Mendes dejó escapar un silbido bajo. Bueno, esa es una forma de hacer una entrada. El Lich se pasó una mano por el pelo. ¿Quién? ¿Lo enviaste? Lena negó con la cabeza. Ni idea. No es de nosotros. No fue de Igis. Tampoco. Drake frunció el ceño. Entonces, alguien más. Estaba observando. La mandíbula de el Lich se tensó. Esa fue la única explicación. Alguien. En algún lugar había estado monitoreando el batalla. Y ahora que habían anunciado Proyecto Igis a toda la galaxia. La galaxia reacciona. Mucho más allá de la puerta de Orión. En los grandes salones de la galaxia. Unión, diplomáticos y dirigentes de cientos de especies reunidas en urgencia. Reuniones. El dominio de Salvador fue furiosos. Sus buques de guerra, una vez temidos, se han reducido a Driss. Exigieron respuestas. Exigieron venganza. Los zafirianos, los eruditos de la galaxia. Se alarmaron. Una máquina de tal potencia no debería existir. Desafía todas las leyes de guerra. El Imperio Siobar, señores de la guerra de el borde exterior era una intriga. Si tal, el arma podría ser controlada, significa dominio absoluto. Y los humanos estaban tan sorprendidos como todos. De lo contrario, los líderes de la Tierra fueron bombardeados con preguntas. ¿Dónde estaba el proyecto Igis? ¿De dónde viene? ¿Era un humano secreto? ¿Proyecto? La humanidad estaba ocultando más de estas máquinas. La galaxia tenía miedo. Y cuando la gente tenía miedo, la guerra era. Nunca te quedes atrás. Regresa a la Tierra. Atrás. En la puerta de Orión, la estrella de Orión recibió una transmisión urgente. Prioridad SLP. Orden del Comando de la Tierra // SL El Rich. Abrió el mensaje. Un holograma parpadeó. A la vida, revelando al almirante Julian Rice, uno de los oficiales de más alto rango en la flota de la Tierra Unida. Su expresión era sombrío. Capitán Bass, usted y se ordena a la tripulación regresar a la Tierra. Inmediatamente. El Lich se cruzó de brazos. Supongo que se trata de Igis. Ri asintió. La galaxia está sumida en el caos. Necesitamos. Antes de esto, traigan de vuelta el proyecto Igis a la Tierra antes de que alguien más intente hacerlo. Tómalo. Lena dudó y si Igis no quiere ir. La cara de Rea. Oscurecido. Entonces tendrás que convencer. Eso. Eric suspiró. Había esperado esto. La galaxia se movía rápido. Si no actuaban ahora, podrían perder el control de la situación. Se volvió hacia él. Comunicador. Igis, ¿me recibes? Breve pausa. Luego el profundo sonido mecánico. Respondió la voz. Confirmado, en espera. Órdenes. El Lich exhaló aliviado. Nosotros. Necesito ir a la Tierra. ¿Vendrás conmigo? ¿Nosotros? Por un largo momento, hubo silencio. Entonces Igis habló. La Tierra es a casa. Igis volverá. Frank sonrió con suficiencia. Bueno, eso fue fácil. El Lich no era tan. Por supuesto. Nada de esto sería fácil. El viaje comienza.
La estrella de Orán y el proyecto Aegis abandonó la puerta de Orión y se estableció un rumbo hacia la Tierra. Pero antes de que tuvieran, incluso abandonaron el sistema, sus sensores. Se produjo un movimiento repentino. La voz de Lena se tensó. Capitán, tenemos compañía. El Reach se giró. Al escáner. Múltiples naves estaban siguiéndolos. Drake maldijo en voz baja. Aliento. Eso no tardó mucho. Lena. Los dedos bailaron sobre los controles. No son Salvatore. El Reach entrecerró los ojos. Sus ojos. ¿Quiénes son? Los de Lena. Expresión oscurecida. Sin identificación. Códigos. Sin marcas oficiales. Son. Ya sean mercenarios o algo peor. Drake. Terminó su frase. Piratas. El Reach. Apretó la mandíbula. La galaxia no era solo. Observando. Estaban cazando. Tenían que llegar a la Tierra. Pero primero, tenían que sobrevivir al viaje. El Orión y la estrella. Navegó a través de la fría inmensidad de espacio. La Tierra aún está a días de distancia. Se suponía que el viaje sería tranquilo. En cambio, fue una persecución. El Reach Bass se sentó en la silla del capitán, con los ojos fijos en la pantalla del radar. Los barcos desconocidos estaban. Todavía los sigo. Lena Carter, el ingeniero del barco estaba tenso. Están manteniendo la formación manteniéndose justo afuera. Rango. No quieren ser vistos. Claramente. Drake Méndez, las armas. Experto, se reclinó y cruzó sus armas. Piratas, cazarrecompensas, mercenarios. ¿De verdad importa? Ellos. Todos quieren lo mismo. El Reach asintió. Proyecto Aegis. Desde la máquina. Se había revelado a la galaxia. El equilibrio de poder se había roto. Todos querían Aegis. Algunos para controlar. Algunos para destruirlo. Y ahora mismo. Alguien se acercaba. Una amenaza silenciosa. Lena frunció el ceño al mirar el escáner. Son. Acercándose. A Eric no le gustó esto. Si quisieran atacar, lo harían. Ya lo habían hecho. En cambio, estaban esperando. Podrían estar escaneándonos. Drake dijo, buscando debilidades. Lena negó con la cabeza. O esperando a que lo hiciéramos. Bajar la guardia. El comunicador de la nave. De repente cobró vida. Estrella Orián. Este es el capitán Drell del Colmillo Negro. Sindicato. La mandíbula de El Reach se tensó. Piratas. La voz de Drell era suave. Confiados. No tenemos ningún interés en luchando. Entregue la máquina y usted puede irse en paz. Drake se rió. Sí. Eso suena a mentira. El Reach no lo hizo. Responder de inmediato. Luchar era arriesgado. Pero rendirse no era una opción. Presioné el botón de calma. Lo siento, capitán. Taladro. No va a pasar, taladro. Eso es una pena. Pero no te preocupes, lo haremos. Esto rápido. La trampa. Los barcos piratas. De repente aceleró, rompiendo. Formación. Los dedos de Lena volaron a través. El panel de control. Están intentando. Nos rodearon. Eric gritó. Evasivo. Maniobras. Drake, conecta las armas. La nave. Retumbó cuando los primeros disparos enemigos silbaron. Más allá de ellos. La batalla había comenzado. Drake. Fijado en el enemigo más cercano. Disparando. Brillantes rayos láser atravesaron el espacio. Chocando contra uno de los barcos piratas. Giró. Fuera de control antes de explotar. Pero había más. 3 barcos se lanzaron. A su alrededor, disparando sin descanso. Los escudos de las estrellas de Orán brillaron con el impacto. No podemos escapar de ellos. Gritó Lena. Son demasiado rápidos. La mente de El Reach corría. Necesitaban una ventaja. Algo que solo lo tenían. Sus ojos se posaron en la pantalla. Mostrando el proyecto Aegis.
La máquina todavía estaba de pie en la bahía de carga. Silencioso, esperando. Eric abrió las comunicaciones internas. Igis. Estamos bajo ataque. La mecánica profunda. La voz respondió inmediatamente. Confirmado. Amenaza detectada. Elrich tomó un respiro. ¿Nos ayudas? Por un momento, Igis no respondió. Entonces el barco se sacudió violentamente cuando algo se movió, desatando la maquinaria de guerra. El Orán. Las puertas de la bodega de carga de Stars se abrieron. Y entonces, el proyecto Igis se lanzó al espacio. Los piratas no sabían qué les había pasado. Égida se movió más rápido que cualquier barco. Disparó hacia adelante, esquivando el fuego enemigo con precisión imposible. Luego atacó. Un barco pirata fue cortado por la mitad antes. Incluso tuvo la oportunidad de reaccionar. Otro intentó huir. Igis lo atrapó y lo aplastó como papel. La voz de Drill volvió a la calma, ahora llena de miedo. Espera, podemos hacer un trato. Elrich. La cara estaba fría. Hiciste tu elección. Aegis terminó la batalla en segundos. El último barco enemigo explotó en un instante. De luz y luego silencio. La amenaza se había ido. La máquina habla. Égida regresó al barco, aterrizando suavemente. En la bodega de carga. Elrich se quedó mirando él. Pantalla. La galaxia vio esta cosa como una arma. ¿Pero era eso todo? Presioné el botón de calibración nuevamente. Igis, hazlo. ¿Disfrutas peleando? Una larga pausa. Luego, Igis respondió. Igis lucha para proteger. Lena frunció el ceño. ¿Proteger a quién? La máquina. Ojos brillantes parpadearon. Humanidad. Drake. Exhaló. Bueno, al menos estamos en el lado derecho. Eric no estaba tan seguro. Los piratas estaban desesperados, pero estaban. Solo el comienzo. Había amenazas mayores viniendo, y tenía el presentimiento de que el siguiente. La batalla no sería tan fácil. El Orión. La estrella continuó su viaje hacia la Tierra. Los restos de barcos piratas desapareciendo en la oscuridad infinita del espacio. Pero el capitán Elrich sabía que esto no era terminado. Los piratas estaban desesperados. Pero no eran el verdadero peligro. El verdadero peligro. Se avecinaba una amenaza. Lena Carter, el ingeniero del barco, estaba escaneando el sistemas. Los escudos se mantienen firmes. No. Más daño del ataque. Drake. Mendes, el experto en armas, se inclinó. De vuelta en su silla. Sí. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Hasta el próximo? Elrich no lo hizo. Respuesta. Sus ojos estaban fijos en la carga. Monitor de bahía donde se encontraba el proyecto Igis. Silenciosamente. Un arma más allá de la comprensión. Una máquina que no debería existir. Y sin embargo, lo hizo. Un mensaje de lo desconocido. El silencio fue roto por una alerta repentina. Transmisión entrante. Origen desconocido. Los dedos de Lena volaron sobre los controles. Capitán, alguien nos llama. No. Identificación. Drake levantó una ceja. Creo que son más piratas. Eric no lo era. Claro. Abrió el canal. La pantalla cobró vida. Una figura encapuchada apareció. Su rostro estaba casi oculto, excepto por sus brillantes ojos amarillos. Su voz era tranquila pero poderosa. Tú eres. Viajar con algo que no te pertenecen. Elrich sintió sus músculos. Tenso. ¿Quién eres? La figura ignoró la pregunta. La galaxia está observando. Capitán Bass. Llevas un arma. Eso podría cambiarlo todo. Lo harás. No llegó a la Tierra. Las manos de Lena se apretaron. ¿Es una amenaza? La figura se inclinó. Sus cabezas ligeramente. Es una advertencia. Drake se burló. Genial. Más gente que
Creen que pueden decirnos qué hacer. El Lich se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? ¿Con Aegis? La voz de la figura permaneció. Calma. Para mantener el equilibrio. Entonces él. Se cortó la transmisión. Un silencio pesado. Lena exhaló. Eso no fue. Es espeluznante en absoluto. Eric había visto muchas cosas. En su época como capitán. Pero algo. Sobre ese mensaje me sentí diferente. Quienquiera que fuese. No era solo. Otro grupo tras la égida. Sabían. Algo. Y Eric tenía un mal presentimiento. No estaban fanfarroneando. Se avecinan problemas. La voz de Lena interrumpió sus pensamientos. Capitán, sensores de largo alcance recién recogidos. Algo. Una flota. El corazón de Elrich. Se hundió. ¿Qué tan grande? Lena dudó antes. Respondiendo. Enorme. Drake maldijo en voz baja. Aliento. Aquí vamos de nuevo. Elrich se giró. A la pantalla. Un grupo de 20 buques de guerra. Habían entrado en su sector y estaban dirigiéndose directamente hacia ellos. Lena escaneó. Su firma. No son Salvador. Tampoco son piratas. El agarre de Elrich. Apretado en su silla. Entonces, ¿quiénes son? ¿Ellos? La cara de Lena palideció. Señor, ellos son. Humano. El estómago de Elrich se retorció. Él. Flota de la Tierra Unida. Drake frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Acaso nuestra propia gente enviaría buques de guerra tras nosotros? ¿Nosotros? Elrich no lo sabía. Pero había solo una razón por la que el ejército de la Tierra sería. Salieron aquí con tanta potencia de fuego. Venían desde hacía siglos. Una elección para hacer. El comunicador Oran Stars se iluminó. Arriba. Transmisión entrante. Flota de la Tierra Unida. Elrich dudó por solo un segundo antes de abrir el canal. Un almirante de aspecto severo apareció en la pantalla. Su uniforme era crujiente, su expresión ilegible. Capitán Bass, se le ordena permanecer de pie. Abajo inmediatamente. Eric mantuvo la calma. ¿Con qué argumentos? La voz del almirante era firme. Estás en posesión de un no registrado. Activo militar no autorizado. Debes. Apaga tu nave y prepárate para escolta a la Tierra. Drake se burló. ¿Escolta? Más bien un encarcelamiento. Elrich lo ignoró. Él. Con el debido respeto, almirante, nosotros. Ya estamos en camino a la Tierra. Los ojos del almirante se entrecerraron. No en nuestro términos. Lena susurró. Capitán, las armas están en línea. La mente de Elrich corrió. Su propia gente lo estaba tratando como un enemigo. Miró la pantalla, mostrando el proyecto Aegis. Luego hizo su decisión. Presionó el interior. Aegis, ¿me recibe? El profundo. La voz mecánica respondió instantáneamente. Confirmado. Elrich respiró hondo. Tenemos un problema. Aegis no dudó. Amenaza. Detectado. Drake se cruzó de brazos. Bueno, capitán, ¿cuál es el plan? La voz de Elrich era constante. Corremos una carrera contra el tiempo. La estrella Orión activó sus propulsores a máxima potencia. Las alarmas sonaron cuando la flota abrió fuego. Las explosiones de energía fallaron por poco. Nave. Los escudos se encendieron cuando tomaron la primeros golpes. Lena estaba frenéticamente ajustando la potencia. No sobreviviremos mucho tiempo. Así. Elrich se volvió hacia la pantalla. Aegis, ¿puedes sacarle sus armas? ¿Sin destruirlos? La máquina. Los brillantes ojos azules parpadearon, analizando. Entonces Aegis se movió. Se lanzó a espacio, avanzando hacia la flota enemiga. A una velocidad increíble. La Tierra Unida. Los barcos intentaron fijarlo, pero Aegis fue demasiado rápido. Entonces, en un borrón de movimiento, la máquina desactivó sus armas una vez por uno. En cuestión de segundos, toda la flota
Estaba impotente. Lena lo miró con incredulidad. No destruyó ni un solo barco, pero ahora. No pueden luchar. El Reach exhaló. Égida. No era solo un arma. Era algo. Mucho más allá de eso. Drake negó con la cabeza. La Tierra se va a enojar mucho cuando. Escuchar sobre esto. A Eric no le importó. Ellos. Tenía una misión y nada iba a suceder. Impedirles llegar a la Tierra ahora. Pero, en lo más profundo de sus entrañas, sabía cuál era la verdadera batalla. Todavía estaba por delante. La estrella de Orión saltó hacia la Tierra, con sus motores a máxima potencia. La flota inutilizada que quedó atrás quedó en la oscuridad del espacio, incapaz de perseguir. Pero el capitán Elrich Bass lo sabía. No había terminado. Lena Carter revisó el navegación. Llegaremos a la Tierra en 3 horas. Drake Mendee se recostó, con los brazos cruzado. Deberíamos estar celebrando, ¿verdad? Acabamos de escapar del mayor flota militar en el sector. Pero nadie sonrió. Todos sabían la verdad. Tierra. No los recibirían como héroes. Ellos. Tenía el proyecto Aegis, una máquina que podía cambiar el equilibrio de poder en él. Galaxia. Y eso los convirtió en un objetivo. Traición repentina. Las alarmas sonaron. Lena. Los ojos se abrieron de par en par. Algo anda mal. El barco se sacudió violentamente mientras la energía parpadeaba. El Reach agarró la consola. Reportar. Los dedos de Lena volaron sobre los controles. Algo está interfiriendo con nuestro sistemas. Nuestros motores se están apagando. Drake maldijo. Estamos muertos en el espacio. Entonces, el comunicador se iluminó. Entrante. Transmisión. Origen. Comando Tierra. El Reach dudó antes de abrir la canal. Una cara familiar apareció en él. Pantalla. El almirante Reynolds, líder de la defensa de la Tierra Unida. Su expresión. Hacía frío. Capitán Bass, debería haber. Escuchó. La mandíbula de Elrich se tensó. Lo hiciste. Esto. Reynolds asintió. Nuestra flota podría. No hemos podido detenerte, pero aún así, controla la red de seguridad de la Tierra. Tu nave está bloqueado en su lugar. La voz de Lena era. Entramos en pánico. Están usando un planetario. Anular. No podemos movernos. Drake se estrelló. Su puño en la consola. Por supuesto, ellos nunca tuvieron que perseguirnos. Simplemente tenían esperar. Eric miró fijamente a Reynolds. ¿Por qué? ¿Estás haciendo esto? Aegis puede proteger. Humanidad. Los ojos del almirante eran como acero o destruirlo. Aegis hace su elección. El Reach miró la bodega de carga. Monitor. Aegis permaneció en silencio. Su ojos azules brillantes observando. Eric. Activamos la comunicación interna. Aegis. Nosotros. Necesito liberarme. ¿Puedes anular el cerradura? Por un momento, la máquina dijo. Nada. Entonces su voz profunda resonó. A través de la nave. Confirmado. De Lena. La consola se iluminó con advertencias. Algo está pasando. El barco zumbaba. Con poder. Aegis se vinculó a la estrella de Orión. El candado de seguridad se rompió. Los ojos de Drake se abrieron de par en par. De ninguna manera. Simplemente. Superó toda la red de defensa de la Tierra. Eric no perdió el tiempo. Lena, llévanos. En movimiento. A toda velocidad hacia la Tierra. El descenso. La estrella de Orión se hundió en la atmósfera de la Tierra, el cielo girando hacia fuego a su alrededor. La voz de Reynolds. Devuelto. No estás autorizado a Tierra. Regresa ahora. El Reach lo ignoró. Las manos de Linda estaban firmes en él. Controles. Estamos concentrados en la capital. Ciudad. Drake revisó los escáneres. Casas en movimiento. Tenemos compañía. Las naves de defensa de la Tierra se acercaban.
Égida. La voz era tranquila y cautivadora. Contramedidas. La máquina desplegó una campo de energía alrededor de la estrella de Orán. Los barcos enemigos dispararon, pero sus armas no. Nada. El Lich sonrió. Égida, podría acostumbrarme a tenerte cerca. El final. Confrontación. La estrella de Orión aterrizó en el corazón de la capital. Soldados. Los rodearon, con las armas en alto. El Lich, Lena y Drake salieron. Aegis, elevándose detrás de ellos. El almirante Reynolds se acercó, flanqueado por guardias armados. Estás cometiendo un error, capitán. El Lich se mantuvo firme. No, el error fue manteniendo a Aegis bajo llave. Reynolds señaló la máquina. No lo haces. Entender qué es. Aegis dio un paso. Adelante. La humanidad teme lo que no teme. Control. Los soldados se estremecieron. Pero Aegis no hizo ningún movimiento hostil. El Lich habló con firmeza. Aegis no es solo una arma. Es un protector. Reynolds dudó. ¿Y si un día se vuelve contra nosotros? Égida con los ojos cerrados. Égida estaba creado por humanos. No traicionará. Ellos. Por primera vez, duda. Parpadeó en los ojos de Reynolds. La máquina había elegido su propósito. Y la Tierra tenía una decisión que tomar. Un nuevo futuro. La tensión se desvaneció lentamente. Los soldados bajaron sus armas. El lado de Reynolds. Al consejo no le gustará esto. El Lich sonrió con suficiencia. Luego tendrán que acostumbrarse. Aegis había demostrado su valía. No era una monstruo. No era una amenaza. Era esperanza. Y mientras el sol salía sobre él, capital, una cosa estaba clara. La humanidad. El futuro acababa de cambiar para siempre.